Tenemos el gusto de que nos acompañe en este momento el doctor José Javier de la Gasca. Él tiene una maestría en criminalística y ciencias forenses de la Universidad de Especialidad de Espíritu Santo, experto consultor de la segunda vicepresidencia de la Asamblea Nacional del Ecuador, soy 24º de Garantía Penales del Guayas en el 2012-2013, asesor legal Fundación Ecuador Dice No Más 2016, socio director de la Gasca Estudio Jurídico, libre ejercicio profesional 2013 hasta la actualidad, y fue secretario anticorrupción de la Presidencia de la República hasta el año 2020. Doctor, bienvenido, muchísimas gracias. Un antecedente. Este programa ha venido tratando un tema recurrente, pero al parecer inoficioso hasta la actualidad. Esto es la recuperación de los recursos producto de delitos contra el Estado, crimen organizado, delitos financieros, etcétera, internacionales. Permanentemente, no solamente los candidatos a la presidencia, sino las mismas autoridades dicen, vamos a recuperar los dineros ilícitos para el país, y esto ha sido totalmente inoficioso. ¿Por qué? ¿Por qué en Ecuador tiene que ser tan difícil esta recuperación del dinero? Yolanda, buenos días y buenos días a todos quienes nos escuchan. Buenos días, doctor. Gracias. En realidad es una pregunta bastante interesante. Una respuesta concreta sería porque en realidad para recuperar cualquier tipo de dinero, hasta el Ecuador de hoy, en su marco legislativo, se necesita una sentencia pasada por autoridad de cosa juzgada. Eso es un proceso que toma tiempo. Y si nosotros relacionamos esto con casos de corrupción, en realidad los casos en los que hemos llegado a tener sentencias ejecutoriadas, es decir, que ya no existe ningún recurso pendiente, son muy pocos. Pero si esto lo traspolamos también a realidades como el crimen organizado, la delincuencia organizada, el tráfico de drogas, lavado de activos y demás, en realidad esto ocurre, si se quiere, la poca recuperación de activos, más allá de la acción de la justicia que pueda tener al declarar una cantidad en la que el Estado deba repararse integralmente. En mi experiencia como secretario anticorrupción, lo que pude destacar es que a pesar de no ser una competencia propia del Ejecutivo, una competencia que se reparte entre la Fiscalía al momento de generar el proceso y también entre la Procuraduría General del Estado, que patrocina al Estado, es el abogado del Estado, pasa por un tema de una gestión en la que, por ejemplo, vemos casos en los que a pesar de existir una sentencia ejecutoriada, no se ha llevado la sentencia a una fase de ejecución, o se estancan los procesos en las fases de ejecuciones, que no llegan a ver los embargos, que luego de que existen y se traban los embargos no llegan a existir las ejecuciones o los remates de esas propiedades, los congelamientos de cuentas no se dan a tiempo y demás. Entonces pasa por un tema de descoordinación, y aquí la importancia de que exista un sistema nacional anticorrupción, que es alguna política de prevención para los casos de corrupción, y además pues que la acción de la justicia estuviera interconectada, porque desde la Secretaría Anticorrupción lo que tratábamos era de ser un hilo tejedor para ver y buscar entre esas sentencias en las que ya existieran los fallos, los dineros, los montos, las cuantías, exhortar a las autoridades competentes para que gestionen y esto no quede simplemente en una sentencia escrita en piedra. Esto requiere entonces, por lo que usted dice, de muchísima voluntad política, no solamente de las más altas autoridades del país, sino también de quienes ejercen funciones de los diferentes órganos de control. Por ejemplo, en febrero del 2019, quienes dirigían la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría, el Consejo de la Judicatura, la UAFE, creo que la propia Secretaría Anticorrupción se reunieron y hicieron un acuerdo con ese fin que usted está señalando. Dijeron que eso les iba a permitir intercambiar datos para investigaciones penales, coordinar tareas para recuperar el dinero ilegal y además poder colaborar en procesos judiciales. A ver, establecieron objetivos. ¿Pasó algo ahí? ¿Usted tiene conocimiento? ¿Qué resultado tuvo este acuerdo? Eso es lo que se denomina el grupo Heira, y en efecto lo integran las instituciones que usted mencionó. La Secretaría se incorporó en un segundo momento. Esto lo presidía la Fiscalía General del Estado, este organismo, o este grupo, y quien actuaba como secretario ejecutivo era la UAFE. De lo que yo recuerdo, más allá de reuniones de trabajo, en resultados efectivos no hubo. Inclusive desde la Secretaría Anticorrupción exhortamos y le solicitamos a la Fiscalía General del Estado una reunión de trabajo, que convoque una reunión de trabajo para medir y evaluar los resultados. No llegó,
no fue atendida. Cuando usted dice, disculpe, cuando usted dice le exhortamos, ¿quiénes le exhortaron? Se lo solicité por escrito, yo se lo solicité por escrito en su momento cuando ¿Como secretario anticorrupción? Sí, claro, cuando fui secretario anticorrupción se lo solicité por escrito, no fue atendida esa solicitud, no tuve una respuesta, no hubo la convocatoria y ahí se determinaban objetivos específicos en concreto de recuperación de activos, de evaluar las acciones, de ver acciones a futuro, por ejemplo, si es que había o no la necesidad de contratar estudios jurídicos o entes en el extranjero para la recuperación o la repatriación de los activos. Ajá. Pero nada de eso ocurrió, yo no vi resultados más allá de quizás reuniones de trabajos de mandos medios, no de los altos ejecutivos. Yo no vi que eso haya sido algo que haya prosperado. Lamentable, por cierto. Y usted, en su paso por la Secretaría, justamente la Secretaría Anticorrupción del Ejecutivo, ¿qué es lo que usted evidenció? ¿Qué es lo que falta? ¿Por qué, por ejemplo, en los Estados Unidos hay mecanismos legales claros, ¿no?, para recuperar el dinero, incluso dinero de otros países cuando ha pasado por su territorio? ¿Qué es lo que nos falta a nosotros? Mire, estamos a años luz de un sistema de administración de justicia que tenga dientes. Por más que tengamos una política o que se crea que tenemos una política de lucha contra la corrupción o contra el crimen, de tumbar las puertas en las madrugadas y los allanamientos en la madrugada, en realidad son pocos los casos que nosotros vemos en el Ecuador de la gente que se declara culpable. El caso famoso Las Torres nace indiscutiblemente por una acción de la justicia americana y por la cooperación internacional con la justicia americana, en donde allá en los Estados Unidos han ido a cantar como Rafael algunas personas que se declaran culpables, obviamente, de los crímenes allá porque le temen a la justicia americana y como parte de los acuerdos de reparación a los que llegan, ellos confiesan, más allá de confesar sus culpas, tienen que pagar multas. Y lo que pasa es que la mayor cantidad de esos dineros se queda en los Estados Unidos, por no decir todos. Uno de los esfuerzos que nosotros intentamos hacer como Secretaría Anticorrupción fue coordinar estas iniciativas para que el Ecuador también sea incluido como parte de estos acuerdos de reparación y cumplan cárcel allá, y cuando terminen de cumplir cárcel allá, vengan a terminar de cumplir cárcel acá, pero por sobre todo que paguen allá y paguen acá, porque nos tocó ver, por ejemplo, en el caso de Las Torres, y esto era algo que revisamos mucho en la Secretaría Anticorrupción, lamentablemente quedó trunco, es que este caso de Raúl de la Torre y un señor Barrera, los tiempos en los que ellos confesaban sus culpas allá en los Estados Unidos no necesariamente eran los que acá se los podría investigar, y había una acción de la justicia en el Ecuador anterior, donde presumimos también hubo una adquisición importante de activos o un tráfico de dinero muy importante. Eso en realidad no lo alcanzó a pesquisar la justicia americana. Entonces, yo quisiera pensar que en algún momento dado nuestra justicia penal en realidad va a llevar a que, a través de los jueces, de la fiscalía, va a llevar a que sea tan fuerte, tan robusta, que las personas sometidas a ella, los justiciables, en lugar de querer siempre probar su suerte, su día en corte y exponerse a una pena máxima, sientan que es tan potente la acción de la justicia y no la pueden burlar con actos de corruptela o por simplemente mala investigación o mal procesamiento, que ellos consideren la entrega voluntaria o digamos, la confesión de los delitos, además de las delaciones, para que empecemos a ver lo que ocurre en los Estados Unidos y que hoy recién estamos replicando con mucha importancia aquí en el Ecuador, como por ejemplo en el caso de Las Torres. En el caso, o una vez que otro país comprueba que efectivamente entró a su territorio dinero ilícito, y bueno, comienzan las acciones debidas y oportunas, pero ¿qué pasa con ese dinero? ¿Se devuelve inmediatamente al país de origen de donde fue sustraído o cuál es el mecanismo legal para poder recuperar esos dineros? Eso me imagino que es otro proceso que no debe ser nada fácil. No, Yolanda, eso es, yo no lo he visto. Y para empezar, primero, hay que distinguir quizás dos grandes momentos. El primero, que una vez que las personas confiesan en los Estados Unidos, Raúl de la Torre, Barrera, entre otros, Chatbone y demás, los dineros que ellos deberán pagar allá, que no es poca plata, se quedan en los Estados Unidos como reparación y como multas que tienen que pagar en los Estados Unidos. Al Ecuador no le llegan el dólar. El Ecuador tendrá que gestionar aquí, con los delitos cometidos aquí, y en la medida en lo que puede y lo que tenga evidencias, un juicio que termine en una sentencia ejecutoriada, salvo que ellos que declaren su culpabilidad, y entonces se puede imponer una pena que como reparación y como sanciones tenga pues un comiso o algo. Luego, los bienes que están afuera, las riquezas que se han puesto a través de testaferros o a nombre propio y que están en el extranjero, el primer requisito que usted va a tener, que le van a solicitar para poder intentar hacer una repatriación, como usted bien dice, no es fácil, no es un trámite corto, es que le tenga usted una sentencia ejecutoriada
Es decir, que no existan más recursos. Si nosotros vamos a eso, nuestros procesos demoran entre 5, 6, 7, 8 años dependiendo. Salvo pues que sean procesos como el de sobornos, que fue, digamos, sustanciado en tiempo récord, respetando los plazos procesales y demás, que se llega a tener pues el fallo de primera instancia, segunda instancia, la casación y hasta la sentencia de la Corte Constitucional, que es un tema extraordinario, que no supone una intromisión en que se ejecutaría el fallo, pero eso es lo primero que le van a pedir. De ahí la importancia, y esto es algo que debemos rescatar, que el Ecuador se ponga a tono con las legislaciones internacionales, como por ejemplo en Colombia, por ejemplo en México, siguiendo la línea de la Convención de las Naciones Unidas respecto de la corrupción o contra la corrupción, la UNCAC, en que tengamos leyes más fuertes, o que tengamos, en la convención se establece el convenio, digamos, poder caerles a los bienes sin sentencia. Esto ya la Corte Constitucional nuestra ha dicho que no se puede. Los comisos, digamos, sin sentencia, que no puede existir, pero en el intento de eso, en las legislaciones internacionales, como he dicho, en el derecho comparado, existe la ley de extinción de dominio, y esto era algo que también desde la Secretaría abogábamos, para que podamos tener un mecanismo jurídico que, a la par de un proceso penal, se vaya directamente en una acción autónoma y patrimonial directamente contra los bienes, para terminar de liquidar esta guerra desigual, en donde el crimen organizado, la delincuencia organizada, las mafias, los grupos estructurados de poder van a una velocidad absolutamente distinta de la que va la acción de la justicia, y sin embargo tienen el músculo económico, no solamente para seguir funcionando, sino también para corromper conciencias y demás. Entonces, hoy en día nos aprestamos a tener una ley de extinción de dominio que deviene justamente del clamor ciudadano, y yo creo que de la aceptación política finalmente, y eso hay que aplaudir, digamos, la iniciativa, más allá del resultado que vayamos a tener, que no es tan deseable, pero que tengamos un vehículo que permita al menos apuntar a eso y que sirva hasta como un fin moralizante, ¿no? Ya, hay otra arista, ¿no?, en todo esto de la recuperación del dinero, y según entrevistados nuestros, es muy difícil recuperar también los dineros debido a la sofisticación de la tecnología hoy en día, que de alguna manera diluye en varias, no sé, plataformas o vías los dineros. Sí, mire qué importante. Yo le voy a poner un ejemplo de uno de los problemas en realidad que se ven en el mundo, no solamente en el Ecuador. Llegar a detectar, que muy pocas veces la gente roba con factura, por usar una expresión coloquial, llegar a detectar los testaferros, las cabezas de paja, etcétera, que están poseyendo los dineros y los capitales de las personas que están involucradas en este tipo de actividades ilícitas, llámese sobornos, peculado, tráfico de drogas, demás. Es un tema que toma tiempo, que no se descubre de la noche a la mañana, que por lo general las técnicas de investigación que más favorecen son pues las operaciones encubiertas, las escuchas telefónicas, y la mayoría de las veces la efectividad pasa por la confesión o la delación de las personas sometidas a la acción de la justicia. Esto pues, para poder llegar a estas investigaciones, quien tiene la sartén por el mango es necesariamente la Fiscalía. Pero más allá de lo que pueda hacer la Fiscalía, tenemos casos en los que esto aún resulta difícil para la Fiscalía, con el apoyo de la UAFE, de la Contraloría, pues habla de la Contraloría, resulta muy complicado. Pero mire, por ejemplo, hoy vamos a tener una ley de extinción de dominio que ha puesto como tope hacia atrás, en un análisis conexo entre irretroactividad de la ley, o sea, la retrospectividad de la ley y la prescripción de la ley, un plazo máximo de 15 años. 15 años. Le voy a poner esto en contexto. Pablo Escobar Gaviria, quien murió abatido, mantuvo su presunción de inocencia. Él no fue condenado por absolutamente nada. Al día de hoy, casi 30 años después de su fallecimiento, estamos encontrando, o en Colombia se están encontrando, capitales, propiedades que le pertenecían o que habían sido por él manejadas y puestas a nombre de terceros. Con ese plazo de 15 años que nosotros tenemos, no vamos a llegar a pesquisar ni a reivindicar a favor del Estado absolutamente nada. Entonces, a mí me parece que la ley nace sin dientes, nace, digamos, con muy poco tiempo para retroceder, o con muy pocas posibilidades para retroceder, abarcar todas estas grandes riquezas y todas estas grandes fortunas que, como digo, en el tiempo no se investigan de un día para otro, sino que pueden aparecer, como en el caso de Colombia, 20, 30 años después, y que la acción de la justicia, en el caso ecuatoriano, ya no les podría ser aplicada. No así en Colombia, en donde sí tienen la imprescriptibilidad y la retrospectividad. Doctor, realmente increíble, o sea, las cosas que aquí han salido, y me interesaría mucho
seguir con usted el próximo jueves. Quiero hacerle la invitación porque me quedan algunas cosas de carpeta súper importantes, como por ejemplo, ¿qué pasa con empresas privadas que quieren entrar en esta búsqueda del dinero? Hay empresas internacionales que supuestamente se dedican a ello y que han tenido algún tipo de resultado positivo. Me gustaría dejar esto pendiente para una próxima ocasión. Jueves está invitado, si nos acepta desde ahora, para seguir en esta línea, ¿verdad? E ir profundizando este tema que es tan importante. Encantado, Yolanda, encantado, cuente conmigo y siempre para prestar, digamos, gracias, información. doctor. Gracias. Sí. Y si usted nos trae algunos temas también, será muy bienvenido. Muchas gracias. Bueno, con ustedes nos despedimos hasta el día lunes, y mañana es feriado, por favor, y mañana además hay libre movilidad, las cosas que no se entienden en este país. Mientras tanto, tendremos que confinarnos del fin de semana. Bueno, el lunes será una nueva semana, nuevas esperanzas, nuevos amaneceres.